Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día jueves 18 de noviembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 512.118 enfermos, de los cuales se han recuperado 474.992. Lamentablemente han fallecido 11.838 personas desde el inicio de la pandemia, lo que hace para la Ciudad de Buenos Aires una tasa de letalidad de 2.31%. Aquí pueden ver la confirmación de casos día por día a lo largo de toda la serie de la pandemia. Como pueden ver con mucha claridad, es que estamos en valores extremadamente bajos, con algunos movimientos de ascenso alguna semana de pequeños números y descenso de otra, pero en general alrededor de 200 pacientes nuevos por día. Ese mismo número es el que se ve aquí en lo que llamamos la media móvil de los últimos 7 días, ¿no? Es el promedio del número de casos nuevos que hay por día. Y fíjense que con toda claridad nos estamos moviendo en valores siempre alrededor de 200 personas nuevas con la enfermedad de promedio por día. Bueno, cuando nosotros vemos la cantidad de personas que se enferman, sobre todo el acumulado, como tiene aquí, de toda la serie, década de vida por década de la vida, siempre vemos que la enorme mayoría, 83% de todos los que se han enfermado en la ciudad y hemos confirmado con la enfermedad, el 83% son menores de 60 años, ¿no? Sobre todo personas que tienen entre 20 y 60 años, ese es el grupo que más se enferma. Por supuesto que en estos últimos 2 meses esta patente ha cambiado un poco, se ha intensificado un poco más en más jóvenes, porque la patente de los nuevos enfermos en los últimos 2 meses tiene que ver con que se enferman más aquellas personas que aún no se han vacunado o están parcialmente vacunadas, ¿no? Siempre siendo personas más jóvenes y en mejor estado clínico, naturalmente siempre con enfermedades más leves. Y por otro lado, cuando uno ve la tasa de letalidad, que es la curva verde, se ve con mucha claridad que la letalidad va aumentando con la edad, ¿no es cierto? El 84.6% de todas las personas que han fallecido en la Ciudad de Buenos Aires son mayores de 60 años. Y sobre todo, como ven allí, por arriba de 60, pero sobre todo a partir de los 70 años, la letalidad pasa de 4,7 a 12,16 y arriba de los 80 años de 12,16 pasa a 26% de letalidad, lo cual es un número extremadamente alto. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, continuamos con el informe del seguimiento de los testeos y contactos estrechos. En la ciudad se han realizado 6.695.651 test totales. De esos, el 63.9% corresponden a residentes de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente estamos en una tasa de positividad estable del 2.8%. Seguimos con todo el trabajo del seguimiento de los contactos estrechos y su testeo al 7º día. Hasta ahora se han seguido 922.976 personas y actualmente, en este momento de la pandemia, están en seguimiento 5.460. En relación a la diferenciación de los testeos, de los 6.695.651 test totales, 740.452 se realizaron en las unidades febriles de urgencia. Como siempre destacamos, acá están destinadas principalmente a aquellas personas que tengan síntomas. En los dispositivos detectar se han realizado 1.117.043 testeos, en los grandes centros de testeo 2.649.662 y en las unidades de testeos móviles 357.465. Recordamos en los grandes centros de testeo es recomendable solicitar el turno previo en la página buenosaires.gov.ar/test. Continuamos con el informe de vacunas con Fernán. Gracias, Gabriel. Hasta ahora recibimos del Gobierno Nacional 5.133.379 vacunas para aplicar y ya hemos aplicado el 95% de todo lo recibido. Eso se compone en personas que han recibido la primera dosis, la dosis 1, 2.675.514 porteños ya han recibido al menos su primera dosis. Esto es un número muy alto cuando uno compara con países, verdaderamente estamos entre los países del mundo que más alto ha aplicado o iniciado esquemas, si comparamos con los datos de la Ciudad de Buenos Aires.
es el 88%, como les decía. Y personas que de estas personas, de estas 2.675.000 que ya hayan recibido la segunda dosis, es decir, hayan completado el esquema, son 2.342.471 porteños. Eso es el 76% de todos los porteños, es decir, 3 de cada 4 porteños ya tienen el esquema completo. Nuevamente son números extremadamente altos que pretendemos seguir subiendo, por supuesto, sobre todo en la dosis 2. Tenemos que completar la segunda dosis de todos aquellos que ya recibieron la primera, y de eso depende el paso de los días y que las personas alcancen su intervalo necesario entre las dosis, ¿no es cierto? Pero día a día seguimos avanzando con la vacunación, alcanzando valores verdaderamente muy altos. Y por supuesto que también avanzamos con las nuevas estrategias acordadas con el Gobierno Nacional y con todas las jurisdicciones. En dosis adicionales, si ustedes se recuerdan, dosis adicional llamamos a aquellas personas que recibieron 2 dosis, pero que requieren una dosis adicional para completar su esquema inicial, que son aquellas que habían recibido 2 dosis de Sinopharm y tienen 50 o más años, o aquellas que tienen daños en su inmunidad por diferentes mecanismos. En esas personas ya le dimos su dosis adicional a 86.451 personas. Y luego empezamos recientemente, y lo vamos a empezar a intensificar a partir del fin de semana, lo que se llama dosis de refuerzo. Esto es ya personas que habían completado su esquema de 2 dosis y ahora estamos empezando a darles el refuerzo para darles la protección del año 2022. Y como ustedes recordarán, vamos a empezar con los trabajadores de la salud, luego las personas con 80 y más años, y luego a lo largo de las semanas y meses iremos bajando esa edad del mismo modo que lo hicimos en el 2021 con los esquemas iniciales. Paula. Gracias, Fernán. Bueno, ampliando el informe de vacunación, también contarles que continuamos con las estrategias ambulatorias para alcanzar a aquella población que por algún motivo, sea social, físico o de la esfera psíquica, no pueden acceder a una posta de vacunación. Nosotros con esta estrategia empezamos vacunando en residencias de larga estadía para adultos mayores y esto después se extendió a otras instituciones donde residen personas con estas características. Hemos podido vacunar personas que están crónicamente en estos lugares a 19.480 con su primer dosis. Y con el esquema completo ya contamos con 17.678 personas. Acá, similar a lo que contaba Fernán, seguimos avanzando con las segundas dosis a medida que se compone el tiempo necesario para poder completar ese esquema. En domicilios particulares, donde viven personas que tampoco pueden acercarse a una posta, hemos podido completar el esquema de 6.259 personas. Y por último, otra estrategia ambulatoria con la que también contamos es acercarnos a aquellas personas que por otro tipo de vulnerabilidad no pueden llegar a la posta. Contamos con 5 postas fijas en distintos barrios. Trabajamos articuladamente con las áreas programáticas de los hospitales y otras organizaciones y hemos podido completar el esquema de 8.984 personas. También contarles, para aquellas personas que tienen el esquema completo y han sido vacunadas en domicilios o en residencias, que hemos comenzado a vacunar ya con la dosis complementaria y con el refuerzo de aquellas personas que ya tienen completados sus 180 días en manera decreciente. Es decir, aquellos que después de sus 180 días tienen más días, ya hemos empezado a acercarnos a vacunar para dar su dosis de refuerzo e iremos avanzando con el transcurrir de los días. Por último, como siempre, dejarles acá las 2 vías que tenemos para que nos puedan contactar frente a alguna dificultad para poder completar su vacunación. Una es llamando al 147, donde van a ser reorientados, y la otra es dejarnos un correo en la dirección que pueden ver ahí abajo, consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Acá es importante detallar cuál es el problema que están teniendo, dejar sus datos de contacto, asimismo un teléfono o 2, para que el equipo que trabaja en esta estrategia pueda contactarlos y podamos resolver la situación a la brevedad. Les repito, el correo es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Este mediodía, Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, viaja a la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. Va a haber un encuentro de ministros de salud de la región, del Mercosur.
usted me dirá, he leído a algún infectólogo que dice que de alguna manera esto que está pasando en Europa, y si nos puede comentar también cómo ve lo que está sucediendo en Alemania, estas advertencias que hace Angela Merkel, pero hablan de que en la región, en Sudamérica, producto de la apertura de fronteras y de los viajes y quizás de la evolución misma del virus, haya un crecimiento de contagios en marzo. ¿Esto es así? ¿Ustedes prevén esta situación? ¿O qué situación ven de aquí al verano? Si les preocupa la apertura de fronteras, los viajes que puedan darse en la región. Muchas gracias. No, por favor, Marcelo, gracias a vos. Bueno, como siempre decimos, ¿no? Nosotros sabemos en las líneas generales del comportamiento de esta pandemia, en general porque de alguna manera Europa nos anticipa un par de meses las situaciones que van ocurriendo. Ahora, cada una de las nuevas olas que va viniendo va encontrando escenarios en diferentes partes del mundo que son epidemiológicamente no comparables o empiezan a dejar de ser similares, con lo cual las proyecciones iniciales, que eran bastante claras de lo que pasaba en Europa y lo que iba a pasar acá, empiezan a separarse cuando ocurren dos grandes cambios, ¿no? La tasa de enfermedad natural diferente que hay en Europa que de Latinoamérica, con lo cual hay más gente protegida de un lado o del otro con la inmunidad natural por la enfermedad, y la tasa de vacunación al momento de entrada de las nuevas variantes. Cuando la variante Delta entró en Europa, los países europeos estaban menos vacunados, con una tasa de vacunación bien inferior al lado de lo que ocurrió con la tasa de vacunación latinoamericana al momento de entrar la variante Delta. Ustedes saben que Delta entró en Latinoamérica 4 a 6 meses después que Europa, y en esos 4 o 6 meses las campañas de vacunaciones americanas, sobre todo Uruguay, Chile, Argentina, en parte Brasil, Colombia, habíamos avanzado mucho en la vacunación. Entonces, cuando entra la variante Delta en Sudamérica, la población sudamericana estaba relativamente más vacunada que cuando entró la variante Delta en Europa. De modo que, dado que ya las situaciones epidemiológicas son diferentes, es muy difícil comparar o proyectar lo que ha pasado en otro lugar aquí, porque ya los escenarios de inmunidad natural y adquirida son diferentes. Pero sí sabemos perfectamente bien que la variante Delta, dado que tiene un R natural que está entre 8 y 9, es decir, es una variante extremadamente contagiosa, en escenarios donde se pierdan las dos grandes barreras que quedan para cuidarnos de esta enfermedad, que es el grado de protección inmune logrado por las vacunas, por un lado, y el uso del barbijo y el espacio abierto por el otro. Cuando se pierden esos dos grandes instrumentos, uno, otro o los dos juntos, los países han demostrado que pueden rebrotar, pueden aumentar los casos. Siempre entendiendo que son casos más leves, que ya no es lo mismo que hemos vivido, pero perfectamente pueden rebrotar los casos. Entonces, tu pregunta, no tengo una respuesta precisa, pero sí te puedo decir es que naturalmente tenemos que seguir con la campaña de vacunación, tenemos que completar ese 88% que tenemos en la ciudad de primera dosis, nos faltan 10 puntos para completarlo, son unas 340.000 personas que nos faltan darle la segunda dosis, y luego hay que ir con los refuerzos para aquellas personas que tengan más de 6 meses, porque hay países que después de los 6 meses empezaron a tener aumento de contagios sobre los vacunados por estos mecanismos de disminución de los anticuerpos circulantes. De manera que, como mensaje general, yo diría, la pandemia no ha terminado ni en el mundo, ni en la Argentina, ni en la ciudad. Por supuesto que hemos podido liberar casi todas o prácticamente todas las actividades de la vida diaria, eso es muy importante para nosotros. Y por supuesto que tenemos que seguir focalizando en la vacunación, completar la vacunación de este año y completar antes del otoño del año que viene los refuerzos a todos los que lo necesitan. Y por supuesto recordar que todavía en los lugares cerrados es muy importante ventilar y usar el barbijo. Esas son las medidas que nos van a quedar a lo largo de todo el verano, y si podemos mantener esas medidas, seguramente el tema de la apertura de fronteras, la circulación de gente, no será un tema tan relevante. Ministro, ¿cómo le va? Natalia Feldman, de Radio de la Ciudad. Consultarle respecto del plan de vacunación para aquellas personas que tienen 2 dosis de AstraZeneca, han completado ese esquema de vacunación, pero ya están llegando a los 6 meses, que son los necesarios para darse esta tercera dosis, si se quiere.
Quería saber, porque hay mucha confusión para esa gente, si tienen que pedir un turno, cuándo va a ser el momento de vacunación de estas personas, si puede ampliar un poco. Gracias, Natalia. Es súper importante para que la gente tenga claro. Todas las personas que tengan las 2 dosis dadas en la Ciudad de Buenos Aires van a ser llamadas por nosotros en la medida que les llegue el momento de ser vacunados, de manera que nadie tiene que ni pedir un turno ni inscribirse, a excepción de los que se hayan vacunado en otra jurisdicción por algún motivo o que no hayan recibido el esquema completo inicial. Cualquier persona que no haya cumplido el esquema inicial o se haya vacunado en otra jurisdicción o en otro país, naturalmente nos manda, como siempre comenta Paula, un mensaje al correo consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar, nos describe su situación y nosotros le vamos a decir cómo proceder. Ministro, funcionarios, buen día para los tres. Jean Olivares de Multivisión Federal. Ministro, además de la pandemia que se está tratando de superar y demás, en Argentina se viene el verano y con el verano llegan los mosquitos y el dengue en toda la zona de la República Argentina. ¿Cómo prevé esta llegada? Si el gobierno prevé que será más fuerte que en otros años y si hay un plan en marcha para llevarlo adelante, digamos, para combatirlo lo mejor posible. Gracias. No, gracias a vos, Jan. Nosotros ya empezamos el plan anual de trabajo territorial y trabajo comunicacional sobre el dengue. Naturalmente, como bien decís vos, empieza el verano y lo que tenemos que poner mucho foco es el tema de lo que se llama genéricamente el ordenamiento medioambiental, es decir, evitar los lugares donde se acumule, aunque sea un par de gotitas o unas pocas gotitas de agua, ¿no es cierto? Típicamente en los patios, los balcones, las terrazas. No tener ningún tipo de cacharro, botella, ni recipiente, ni cubierta, ni nada que esté al aire libre mirando para arriba, cuestión de que el agua de la lluvia le pueda entrar y quedarse allí. Dar vuelta a todos los recipientes boca abajo es muy importante porque ahí es donde el mosquito pone el huevo y luego nace el mosquito que nos puede transmitir la enfermedad. Y segundo, también es ordenar un poco el interior, no tener lugares plantas con depósitos con agua permanentes, si las van a tener, cambiarlas diariamente, limpiar el recipiente, los recipientes donde toman agua las mascotas, en fin, todo aquel lugar dentro de la casa que acumule agua y sea una oportunidad para un mosquito poner el huevo allí, es lo que tenemos que evitar todos. Nosotros tenemos el día jueves como el día del descacharreo. Todos los jueves el Ministerio de Salud, junto con las comunas, junto con el Ministerio de Desarrollo Humano, salimos al territorio, recorremos, explicamos cómo y trabajamos con toda la comunidad. Y el plan, por supuesto, lo vamos a ir comentando semana a semana para que cada uno sepa por qué barrio vamos a estar y cómo pueden acompañarnos facilitando y colaborando con el descacharreo barrial.